Hola, Sexto. Hoy vamos a aprender la elipse. Definición. ¿Qué es la elipse? Es el lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante igual a 2a. ¿Qué significa eso? Esta es una elipse. Esto es una elipse, una circunferencia achatada se podría decir. Ahora, la elipse tiene que tener dos puntos fijos. A esto se lo llama foco. Estos son los puntos fijos. Y dice que si hay otro punto, voy a colocar aquí un punto, esta distancia y esta otra distancia siempre van a ser igual a 2a, es decir, desde aquí hasta aquí. Eso es la elipse. Esta distancia, la distancia 1 y la distancia 2 siempre va a ser igual a 2, es decir, distancia 1 más la distancia 2 siempre será igual a 2a. Eso es la definición de la elipse. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la elipse tiene muchos elementos. Uno de ellos es que tiene foco. Foco. Tiene dos focos, elementos de la elipse. Número 1, tiene focos. ¿Ya? Esto se llama foco y foco. Foco 1, foco 2. Esos son puntos fijos. ¿Qué más tiene la elipse? Tiene vértices. Estos son los vértices. Acá, vértice 1, vértice 2. También se lo puede llamar estos puntos de acá vértice secundario. Vértice 1, vértice 2. ¿Qué más tiene la elipse? Centro, el centro. El centro es este punto de acá, el punto rojo grande, centro. Ahora, vamos a relacionar las distancias. Por ejemplo, A es la distancia del centro al vértice. Es decir, esto es el centro. Del centro al vértice, desde aquí hasta aquí, se llama distancia A. Desde aquí hasta aquí. O desde acá hasta acá, distancia A. ¿Ya? La distancia B es del centro al vértice secundario. Esto es B, desde acá hasta acá, o desde acá hasta acá. ¿Y cuál es C? La distancia C es del centro al foco, del centro al foco. Esas son las distancias que tiene la elipse. Ahora, eje mayor. El eje mayor es la distancia del vértice al vértice 2, es decir, la parte más larga. Eso es el eje mayor. Y el eje mayor, aquí se lo voy a notar, el eje mayor es igual a 2a. Porque desde aquí hasta aquí es a, y desde acá hasta acá es a. Por lo tanto, desde acá hasta acá sería 2a. El eje menor es la recta perpendicular al eje mayor. Esto es eje menor, ahí su nombre lo indica, eje menor, ¿ya? Y el eje menor se lo abrevia así, eje menor. Esto es igual a 2b. ¿Listo? 2b, porque desde aquí hasta aquí es b, desde acá hasta acá también es b, por lo tanto sumado sería 2b. ¿Qué más? El lado recto. El lado recto es la recta que pasa por el foco y es perpendicular al eje mayor. Esto es lado recto. El lado recto tiene una fórmula, aquí lo voy a anotar. El lado recto es igual a 2b al cuadrado sobre a. Esa es la fórmula para hallar el lado recto. ¿Qué más tiene la elipse? Tiene relación entre A, B y C. Es decir, a ver, repasemos. Del centro al vértice se llama A. Del centro al vértice secundario se llama B. Y C es del centro al foco. Entonces, ¿qué relación tienen A, B y C? Es que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Ya? También hay otro elemento que se llama excentricidad, se lo simboliza con E.
La excentricidad es igual al lado C sobre el lado A. Eso es la excentricidad. La excentricidad determina cuán achatada es la elipse o cuán circular, ¿ya? Pero la excentricidad siempre va a ser menor que 1. Bueno, eso es la elipse. Ahora, la elipse tiene dos fórmulas. ¿Cuáles son esas fórmulas de la elipse? La elipse, si el centro está en el origen, entonces tiene esta fórmula: x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, esto es igual a 1. Esto es la fórmula de la elipse cuando tiene el centro en el origen, ¿ya? Y si tiene centro fuera del origen, lo llamamos HK. ¿Cómo es esa fórmula? Vamos a utilizar esta fórmula: x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Estas son las dos fórmulas. Cuando la elipse tiene esta forma. ¿Y qué pasa si la elipse tiene, por ejemplo, esta forma? ¿Qué pasa si la elipse tiene esta forma así, paralelo al eje Y? Entonces va a ser la misma fórmula, solamente que va a cambiar en los siguientes elementos. Por ejemplo, x al cuadrado sobre, en lugar de a, aquí va a venir b al cuadrado, más y al cuadrado sobre, aquí sería en lugar de b, sería a al cuadrado, igual a 1. Lo mismo acá va a cambiar solamente el denominador: x menos h al cuadrado sobre, en lugar de a va a ser b al cuadrado, más y menos k al cuadrado sobre, aquí sería a al cuadrado igual a 1, considerando que a siempre debe ser mayor que b. Eso es toda la teoría de la elipse. Por lo tanto, jóvenes, para aprender la elipse solamente tienen que saber todos los elementos. Y se los vuelvo a repetir. ¿Cuáles son los elementos de la elipse? Eje mayor, de vértice a vértice. Eje menor, de vértice secundario a vértice secundario. Esto es eje menor. Ahora, la distancia del centro a un vértice se llama A. La distancia del centro al vértice secundario se llama B. La distancia del centro al foco se llama C. Esos son los elementos que tenemos que saber. En la recta que pasa por el foco, ya sea por el foco 2 o por el foco 1, esta recta que pasa por el foco se llama lado recto. Y el lado recto es igual a 2b al cuadrado sobre a. Esos son los elementos. Eje mayor, aquí está el eje mayor. Número 7. El eje mayor es igual a 2a, el eje menor es a 2b. ¿Listo? Eso necesitamos saber. Sabiendo todos estos elementos, vamos a poder realizar cualquier ejercicio. Así que lo primero que vas a hacer es aprenderte todos los elementos de la elipse para poder realizar ejercicios. Eso sería todo por esta clase. La siguiente clase ya empezaremos a hacer ejercicios.